Hola a todos jóvenes, bienvenidos a un capítulo más de Arquitectura con Atahualpa Hernández de Taller Estilo Arquitectura. Hola, Buenos chicos. días, arquitecto. Buenas tardes ya, o buenos Tardes días. y buenas Bueno, mañanas y noches. o buenas a esos noches para los que desvelados estén en comiendo otro lado. chetos, sábado, 10:30 de la noche. Arquitecto, por favor, platícanos qué belleza está construyendo aquí. Pues es una restauración, realmente es una restauración y una adecuación, una remodelación, una reestructuración. Todas las acciones que existen en un proyecto arquitectónico, en la realidad, es lo que Sí. estamos haciendo. Es una casa que ya existía, que tiene unas características del estilo Art Deco más o menos. Lo podemos notar en las molduras que ya existen, que se están ahorita restaurando y pintando para poder lograr que, pues, que tomen el carácter que tenían. Estamos rehabilitando la fachada, estamos rehabilitando pues, la fachada interior también. Y es una vivienda que va a contar con 3 recámaras. Con sus propios baños y va a tener un área social. Es una vivienda que tiene aproximadamente 17 metros de frente por unos 20 de fondo, 22.5 de fondo. Ok, adelante jóvenes. Aquí hay algo muy especial que van a ver. Es una casa que tiene un vestíbulo central, en donde pues este elemento ya existía, lo estamos rehabilitando, cambiamos los pisos, eran unos pisos que no se encontraban en buen estado. Mandamos reproducir unos pisos de pasta que a los clientes les encantaron. La paleta de colores es muy sencilla, son verdes, grises y azules. Y estamos trabajando con la misma paleta para todo el proyecto. El vestíbulo, que es la parte central del proyecto, que es lo que pues, nos dirige a las 2 recámaras. La recámara es una recámara de huéspedes que hacia el final tiene un baño, hacia la otra parte tiene una terraza, se abre completamente hacia ese jardín. Va a tener unas puertas de aluminio, las puertas de aluminio pues, van a acceder hacia esa terraza y pues ahorita estamos rehabilitando la carpintería realmente. Del otro lado es exactamente el mismo tamaño de recámara, solo que la conexión, no hay conexión más bien hacia el área de jardín lateral. La casa, lo interesante es que está separada de los muros laterales, a diferencia de todas las casas del centro. Tiene un pasillo lateral alrededor de ella. Y una vez que traspasamos este umbral, este arco, pues llegamos al patio, terraza, sala, comedor, cocina, y que se convierte en un todo para poder contener pues el área social. Que lo queríamos compartir, jóvenes, porque este espacio, vean la altura, ¿verdad? O sea, la altura de la losa tiene que ver con la altura del árbol. No necesariamente, realmente la altura de la losa fue porque quisimos darle mucha más protagonismo a esta zona en lugar de bajarle la altura y poder pues tener la misma altura del edificio existente. No queríamos, sino tener un poquito más de altura para darle mucha más presencia. Realmente el hecho de haber levantado la losa le da mucho más protagonismo al área social. Se abre completamente hacia toda esta visual que podemos observar, pues tenemos toda la vegetación alrededor que pues forma parte del interior de la casa. Si bien no tenemos mucho jardín, la vegetación que está alrededor forma parte de la vegetación interior también. Vamos a tener vegetación alrededor de la piscina, evidentemente, y en al lado del árbol y por los pasillos laterales, pero no es tanta la perspectiva que tenemos como con las visuales que tenemos allá de fondo y el árbol también, este árbol de mamey que está aquí, que ya estaba y que evidentemente no lo íbamos a quitar, ¿no? Por favor. Y es que la altura pareciera que lo que quiere es que se vea el árbol, Claro. más completo, ¿verdad? Desde que abres la puerta, porque la altura original de la casa, ¿cuánto era? 4 metros, de hecho, la altura de estándar esa que tiene, y que no es estándar, porque acuérdense que hablamos de 3 metros, que era la altura que estábamos trabajando normalmente cuando una casa es nueva,
pero esta pues tiene 4 metros, ya aquí ya nos vamos hasta 5 metros en la altura del edificio, que es esta, ¿no? Que desplanta, perfectamente lo podemos notar en ese edificio que existe, que realmente lo abrimos completo para poder enmarcar el árbol y la piscina hacia la recámara principal. O sea, ya existía. Eso ya existía, por eso tiene ese espesor los muros, ¿no? Tienen esos 40 centímetros, 45 centímetros de espesor, es un muro de mampostería. Y lo que hicimos desde acá, puedes observar que lo que hicimos fue realmente romper toda la cara para poner la cama de fondo y poder tener una perspectiva completa, directa hacia lo que va a ser la piscina, el árbol, ¿no? Y todo este remate que va a ser una gran jardinera, que esperemos que sea así, súper frondosa, tropical, y que le dé mucho carácter al espacio, ¿no? Excelente. Es un proyecto muy pequeño, o sea, tiene 3 recámaras, está compacto, a diferencia de otros proyectos que están más separados, pero el recorrido es muy sencillo. Llegas allá, va a haber una puerta aquí que te va a hacer un sandblasteado que no te va a dejar ver completamente hacia acá, como ahorita que podemos ver completamente hacia el exterior, pero aquí va a tener una puerta de herrería que va a estar translúcida, y que va a dejar entrever lo que pasa, pero no completamente, ¿no? Aquí va a haber unas puertas gigantes de herrería con cristal que se abren completamente hacia el exterior, que por eso es que el mismo material del piso sale hacia la terraza para que las puertas se puedan quedar albergadas en el material de la misma manera, ¿no? Que no quisimos que fueran pivotantes, sino quisimos que fueran abatibles, entonces van a quedar flotando sobre el espacio exterior. Muy bien. La piscina más profunda de lo normal es... Que realmente no está tan profunda, pero se ve así. Aquí pues las pequeñitas. Esta es la recámara principal. La recámara principal, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Ahorita la vimos desde la otra perspectiva, pero ahorita lo estamos viendo desde el interior. Podemos observar el árbol, el elemento del fondo que va a ser de un solo color, que va a formar parte del protagonismo de la vegetación. Por eso que los colores pues se están utilizando en la misma paleta. Aquí entramos al baño principal, que va a tener un closet en este muro albergado y los lavabos allá y la regadera de ese lado. Y un jardín hacia el exterior, ¿no? Que esa es la separación de la que hablábamos, que tenemos una separación entre el edificio que ya existía y el edificio del vecino o el perímetro. Lo mismo pasa ahí, ¿no? Esa puerta pues ya existía, solamente que ahora la cambiamos para que fuera completamente transparente y pues la vegetación que tengamos ahí la podemos observar desde la recámara. Excelente. ¿Qué colores vamos a ver? Es una paleta de 4 colores: gris, verde, azul y champán. O sea, es el color del aluminio que tenemos acá, ¿no? Ah, sí, champán. Sí, es color champán el aluminio que vamos a usar, que es este tono. Es una especie como de dorado, pero no es dorado, pero sí, pero no. Sí, pero no. Sí. Fíjate qué curioso. Nos acaban de solicitar este aluminio para una casa. Ajá. Y yo no sé qué hacer. Pues ahí está. Puede combinar. ¿Y ustedes lo eligieron o el cliente lo eligió? De hecho, teníamos una diferencia entre si usar el aluminio negro, porque en la otra casa que le hicimos a los clientes, usamos aluminio negro, pero pues es el aluminio que está todo el mundo usando, entonces dijimos, pues vamos a usar otro tipo de material. Y sí, en parte fue, la decisión la toman ellos al final, pero sí fue una sugerencia que usáramos un material que fuera diferente, más con la paleta de colores, porque si te fijas ahí la paleta de colores de los grises, allá al fondo, esa gama de colores que tenemos, de pronto hay un color que tiene un poquito de dorado, café, y no se ve mal al momento de mezclar los colores, ¿no? Claro. Se parece. Muy bien. Arquitecto, cuéntanos costo por metro cuadrado de construcción aproximado, por favor. Pues estamos hablando en este proyecto como de 24,000 pesos por metro cuadrado. Aquí ya nos vamos un poquito más por las alturas, por el uso de los metales. Ahorita, por ejemplo, estamos reproduciendo la celosía, parte de la celosía
pues ya no la encontramos y mandarla a prefabricar nos salía mucho más caro. Entonces vamos a hacer una reinterpretación con herrería de la celosía, que son estas escamas que existían en la fachada, que se van a reproducir y se van a volver a colocar en la fachada, en la altura de lo que es el protector de fachada en la fachada principal. Entonces, la herrería del o sea, era una celosía de concreto, pero ya estaba muy deteriorada. Entonces, para sustituirla, nos costaba mucho mandarlas a hacer, y en tiempo también, mandarlas a hacer en concreto, o sea, prefabricarlas. Sí. Y decidimos hacer una réplica, y es una reinterpretación en metal de una celosía de concreto antigua por una cosa un poco más moderna, ¿no? Excelente. ¿Y en cuánto tiempo la regresamos a ver? Pues esperemos que en 1 mes y medio ya esté lista. Excelente. Efraín, que nos salude y nos diga si es cierto que va a estar lista en 1 mes. ¿Es cierto, don Efraín? A ver si vas a terminar 1 mes. ¿En serio? Ya dijiste, regresamos en 1 mes. Ya nos vamos, jóvenes. ¿Cuáles son las redes sociales de Taller Estilo Arquitectura, por favor, Atahualpa? Taller Estilo Arquitectura en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Pinterest, Threads, X y todas. Nos vemos pronto, jóvenes. Nos vemos. Que te parezca, adelante.